a iniciar lo que son los estudios de los coccidios. Una de las cosas que tenemos que saber de estos parásitos es que fueron realmente estudiados muy pocos por nuestros investigadores. Tuvo mucha relevancia cuando comenzaron a estudiarse las enfermedades primero autoinmunes y después las enfermedades de inmunodeficiencia adquirida como el HIV. Entonces, ¿por qué? Porque tenían una sintomatología un poco clásica en todas, ¿no? Las diarreas que no eran normalmente por lo que habitualmente no conocíamos, ¿no? En este caso, por bacterias, ¿no? O en su defecto por algún tipo de parásito común y corriente, como son los ascaris, los oxyurus, la giardia, etcétera, dentro de los protozoarios que, entre comillas, lo conocíamos, ¿no? Incluyendo el Sarcocistis, perdón, ¿cómo se llama? La Eudamea burgdorferi, y todos esos parásitos que conocemos y que tienen buena relevancia en cuanto a lo que es pacientes que son portadores de diarreas. Pero a raíz de unos estudios que hizo el NANRI, que es el Instituto Tropical del Hospital Naval, y también lo que es el Instituto de Tropicales de lo que es el Hospital Cayetano Heredia, se comenzaron a hacer los estudios de estos pacientes que eran portadores de cierto tipo de, digamos, sintomatología y que, a pesar del tratamiento habitual que recibían por todos los enfermedades concomitantes que tenían en el momento, aparte de los retrovirales, no iban bien. Entonces se comenzaron a hacer los estudios, ¿no? Los trabajos de investigaciones han ido en cantidad. A raíz de eso, comenzaron a ver los parásitos, otro tipo de parásitos que ya no eran las giardias, sino que eran unos zooquistes diferentes, largos, que tenían doble membrana, que tenían incluso un microporo en su extremo, ¿no? Y en el centro había pues un citoplasma granuloso, que lo diferenciaba de otros tipos de parásitos que habitualmente no habían estudiado, pero que sin embargo en alguna oportunidad lo conocían. Su historia realmente es un poquito larga porque contar este coccidio no existe ahora, existe hace muchos siglos, porque ha sido la causa inclusive de haber ocasionado que muchas de las especies de aves y mamíferos que actualmente ya no están en el globo terráqueo hayan desaparecido, porque creaba grandes epidemias, porque generalmente estos coccidios son de los animales. Entonces, y de los mamíferos, ¿no? Aves y mamíferos. Entonces, a raíz de eso, por el contacto que tenemos con ellos, es por ese motivo que nosotros nos hemos contaminado, ¿no? Por la mala higiene, nuestro nivel socioeconómico bajo, etcétera. Hablar de ese tema ya es un poquito muy... Entonces, se describieron muchos coccidias intestinales que producían diarrea, otros que tenían un ciclo en un solo huésped, otros que tenían dos ciclos diferentes, ¿no? Pero al final nos congregamos a 4, que el último que se agregó fue la ciclospora, porque también se hizo estudios en el Perú, a raíz de eso lleva su nombre de Ciclospora cayetanensis. Entonces, como que entre comillas, nos congregamos en 4, que lo vamos a estudiar el día de hoy. Uno de ellos es la isospora, el Cryptosporidium, la ciclospora y el Sarcocistis hominis, cada uno con su particularidad, que lo vamos a ir viendo conforme hagamos la clase, ¿correcto? Entonces, estos coccidios intestinales son protozoarios, parásitos tisulares, entonces del intestino, habitan habitualmente en el intestino. Entonces, ellos pueden ser causa de muchas enfermedades gastroentéricas humanas, y cualquiera de estos coccidios, lo común y lo corriente que tienen la mayoría de estos parásitos, es que el ooquiste es el contaminante, ¿no? Inician con un ooquiste que lógicamente en diferentes géneros va a ser diferente la forma de contagio, ¿no? Y realmente constituye estos ooquistes como la base del diagnóstico, ya sea en forma, ¿no?, en algún tipo, por ejemplo, el Cryptosporidium es diferente, y por supuestamente en el Sarcocistis es otra cosa, ¿correcto? Estos parásitos pertenecen al filum Apicomplexa, ¿no? Porque poseen una estructura compleja apical como órgano de cubierta cuando están dentro de la célula,
y pertenecen a la clase esporozoario, esporozoacida, que le pueden llamar de diferente forma de acuerdo a la investigación que han hecho, pero los términos son todos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque producen esporas en algún momento de su estadio, de su desarrollo. Estas van a presentar, lógicamente, alternativas de generaciones de reproducción, tanto sexual como asexual, ¿no? Y cuando, lógicamente, tienen la fase sexual y sexual en diferentes seres, entonces, lógicamente, son los heteroxenos, y cuando ocurre en el mismo ser, son los monoxenos, ¿no? La mayoría de las veces los huéspedes intermediarios se realiza la fase asexual y en el huésped definitivo la fase sexual, que son los microgametocitos y los macrogametocitos que al final se convierten en macro y microgametos para la fecundación y la formación del cigoto, ¿correcto? Muy bien, pertenecen a la clase coccidia o coccidiacina, como dice ahí, porque son parásitos comunes del aparato digestivo de aves y mamíferos. La mayoría produce diarrea y una diarrea intensa que puede ocasionar en el paciente deshidratación, ¿no? Hasta pérdida de la vida, dependiendo del huésped a la cual se van a alojar. Si es un paciente inmunodeprimido, lógicamente el pronóstico de vida en estos pacientes es incontrolable, por eso que se mueren fácilmente. Al principio la mayoría moría por deshidratación, por ejemplo en los casos de HIV, cuando se hicieron las investigaciones. Pero después, posteriormente, se ha controlado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento, como ustedes van a ver después, no era común y nosotros empleábamos, cuando en esa época estábamos haciendo los estudios, se empleaban los antiparasitarios comunes. Gran equivocación la nuestra, que después nos vamos a dar cuenta que no era precisamente lo ideal. Muy bien. Hablar de monoxeno, que se habla de un ciclo biológico en la que tiene un solo huésped, generalmente la infección es en las gallinas, ¿no? Y por accidente nos contaminamos nosotros. Y los heteroxenos, que son los cocidios un poquito más avanzados, en la que algunos de ellos, como vamos a ver después, aparte de que tienen la fase sexual, la fase asexual, que es la esquizogonia, esporogonia, que ustedes ya lo saben los términos, forman dentro de sus ciclos avanzados los quistes tisulares, que por razones inmunológicas del huésped tratan de protegerse y lógicamente lo envían a otro lugar, que generalmente es la musculatura esquelética del ser que lo está portando, y lógicamente eso produce la contaminación cuando ingerimos comidas y alimentos contaminados con estos elementos. Estos generalmente son los coccidios más avanzados. La mayoría de los estadios sexuales se van a realizar a nivel del intestino delgado del huésped final, y la fase de proliferación generalmente en el huésped intermediario. ¿Saben lo que sea un coccidio monoxeno, ¿no? Que va a realizar ambas cosas, tanto las estadios sexuales y la de proliferación, que es la ¿cómo se llama? De la fase de proliferación, se van a realizar en el mismo huésped. Muy bien. La mayoría tiene un ciclo vital parecido, ¿correcto? Estas se multiplican por una división nuclear y citoplasmática, a esto se llama esquizogonias, y cuando ya sucedió una división nuclear y comienza la división en células hijas, ya tiene otro nombre, que es la endodiogenia, que lo vamos a ver en diferentes parásitos de los coccidios. Finalmente, cuando ya hay muchas multiplicaciones y en un determinado tiempo en la que ha habido ya fases de endodiogenia, generalmente un promedio de 7 a 10 días, entonces finalmente van a transformarse ya en células sexuales, ¿no? En células sexuales masculinas, en el microgameto, y femeninas en el macrogameto. En estos casos, las células masculinas, que son los microgametos, tienen generalmente una fase de maduración, más que las femeninas, ¿no? Entonces, las masculinas tienen una fase de proliferación, comienzan a madurar y recién después comienzan a fecundar. Ocurre la fecundación y lo que hay es el cigote. Este cigote, que finalmente, como les comentaba, tiene un citoplasma granuloso, ¿no? Un poco uniforme, tiene una doble capa, una capa un poquito más gruesa, que es la que se protege del exterior, y la otra capa más delgada, que es la capa membranosa. Esta capa membranosa permite que haya contenido en el ooquiste y que después van a comenzar a madurar. Finalmente, estos ooquistes, si encuentran el ambiente adecuado, en un huésped adecuado, o por último, si salen al exterior y en la temperatura, la humedad, todo es adecuado,
van a comenzar una división interna. Estos se comienzan a proliferar y pueden formar esporular, y es la esporogonia, que lógicamente va a formar 2 esporoblastos, y estos esporoblastos a su vez van a formar lo que nosotros llamamos posteriormente esporoquistes, en que el contenido de cada esporoquiste va a tener 4 esporozoitos en su división. Entonces, esto va a depender mucho cómo elimina en cada tipo de coccidia, que lo vamos a ir viendo, porque después eso puede ser producto de examen, porque es muy importante, ¿no? Para la identificación a la hora que hacemos el estudio coprológico, cuando determinamos qué cosa es lo que estamos viendo, porque si todos tienen casi la misma morfología, ¿cómo la diferenciamos entre el coccidio? ¿Cómo de la isospora, del sarcocisti? ¿Cómo la diferenciamos de lo que es ¿cómo se llama? El cryptosporidium. Entonces nos ayuda un poco la morfología por la cual son eliminados. Lógicamente, siempre todo va a depender de la inmunidad del huésped. Entonces, lógicamente, vamos a comenzar a estudiar estos parásitos. Vamos a empezar con la isospora, que produce la isosporiasis. Y la isosporiasis es la contaminación por la isospora belli de estos pacientes que van a producir diarreas, que lógicamente van a colonizar el tracto gastrointestinal, y también puede dar tanto en inmunodeprimidos como inmunocompetentes. Cambia un poco lo que es la sintomatología en ambos, que lo vamos a ver en su momento, pero que el comienzo en los dos es agudo. Infectado el paciente va a comenzar a tener a veces dolor abdominal, y a veces puede pasar desapercibido porque puede producir diarreas, sí, diarreas un poco profusas el primer día de la contaminación, y puede ser autolimitante, ¿correcto? Entonces, lo han catalogado como un curso de fiebre, diarrea y dolores abdominales. Pero ¿qué es la isospora belli? ¿A dónde pertenece? Pertenece a una familia, que es la Eimeridae, que va a constar de 14 géneros importantes, de las cuales para nosotros, para nuestro estudio, ahora porque si no tendríamos que hablar como 5 horas de los coccidios, tenemos el género Eimeria, que también coloniza la parte del intestino, que también produce diarrea, pero el prototipo de esta enfermedad es el género isospora. Lógicamente, en el género isospora vamos a encontrar la especie de la isospora belli, que es la que la razón de nuestro estudio del día de hoy, ¿no? La isospora natalines, el canis, que lógicamente infecta al perrito, que estamos en contacto, no solamente a las líneas, al canis, al felis, al gato y la revolta. Entonces son los géneros más conocidos, que no son los únicos, son muchos más. Pero nosotros nos vamos a dedicar a la isospora belli, ¿correcto? La isospora belli produce la isosporiasis, ¿no? Cuya taxonomía es la que están viendo ustedes ahí, que pertenecen al filo complexa, a la clase esporozoacida, a la subclase coccidiacina, al orden Eucoccidiorida, al suborden Emeridionina, familia Eimeridae y género isospora. Muy bien. Estos tipos ¿cómo se llama? De isospora belli tienen una característica muy importante. Aparte de que son ooquistes, la parte infectante, ¿no? Van a medir aproximadamente 20 a 23 micrones a 10 por 20, ¿no? Como dice acá, con un centro ocupado por el cigoto. Y este cigoto, lógicamente, cuando todavía no se reproduce, es un cigote no segmentado, con aspecto, como le digo, de masa granulosa, citoplasmática granulosa, con una capa externa, rígida, y una capa interna, membranosa, ¿no? Es pequeña, pero sí se logra ver comúnmente en nuestro microscopio que tenemos en el laboratorio. Es más, si hubiéramos estado, lo vamos a ver. Es más, he tomado fotografías de las láminas que tenemos en el laboratorio. Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene una diarrea profusa, tenemos que esperar de que puede ser
muchas cosas, no solamente parásitos, pero si es inmunodeprimido, tengo que levantar las orejas y pensar que podemos estar frente a la Isospora belli, porque habitualmente en el inmunocompetente no les prestamos importancia. ¿Y por qué no le prestamos importancia a pesar de que produce una diarrea aguda? ¿Quién ha ido al hospital cuando han tenido una diarrea aguda, de pronto han comido un alimento cualquiera y de pronto a las 6 o 8 horas le comenzó una diarrea? De pronto a las 24 o 48 horas con una dieta y líquido se le fue, porque es autolimitante en la mayoría de las veces en los inmunocompetentes. En los inmunodeprimidos ahí sí viene el asunto, pero esto va a venir con un cortejo de cosas que podemos estar frente, nos puede hacer sospechar que estamos frente a este tipo de parásito, ¿correcto? Entonces, si nuestro medio, como se llama lógicamente externo, es favorable, este cigoto que ha salido con una membrana, con un cigoto segmentado, aspecto granuloso, se va a convertir rápidamente en el exterior en dos esporoblastos que después lo vamos a ver en las fotografías. Y lógicamente, si el medio externo sigue siendo más favorable todavía, se va a comenzar la división que ya habíamos comentado en 4 esporozoitos, cada uno con una posición de un citoplasma granuloso que va a estar un poco rezagado, y ahí ya cambia de nombre, ya no se llama ooquiste, sino se llama esporoquiste. Entonces, ¿qué es el esporoquiste? Es el esporoblasto maduro que se ha transformado en 4 esporozoitos. Muy importante es eso, para que después hagamos nosotros las disquisiciones que vamos a ver en las siguientes láminas. Muy bien. Una de las cosas importantes que siempre les voy a decir a ustedes, a los alumnos en práctica, son los ciclos vitales de los parásitos. Si uno sabe de los ciclos del parásito, uno se va a dar cuenta de que rápidamente a quién estamos enfrentando. Si no sabes el ciclo vital, ya eso está muy mal. Es más, los ciclos vitales son los, ¿cómo se llama? Las preguntas de los exámenes de residentado. Cuando se hacen el apoyo de capacitación en la precapacitación para los postulantes a la residencia, se le incide mucho con respecto a lo que es lo que es el ciclo vital de los parásitos, ¿no? Porque tenemos muchos parásitos en el Perú. Entonces, ¿cuál es la contaminación? Una pregunta muy importante. ¿Fecalismo? ¿Por fecalismo? Sí, por fecalismo. ¿Y cuál es el modo infectante? El ooquiste, que lo vamos a ver en otros parásitos que es diferente. Entonces, yo me como alimentos con heces, portadores de ooquistes de pacientes que han eliminado con su diarrea, lógicamente cogieron la puerta, no lavaron el baño, tocaron los alimentos con, ¿cómo se llama? Los alimentos con sus manos contaminadas y lógicamente me lo voy a comer. En el intestino, ya las comidas, lógicamente va a comenzar la subdivisión ya dentro del intestino, siempre y cuando rompa la barrera, que ya sabemos la barrera inmunológica que es la parte gástrica, ¿no? Porque tenemos un pH tan alto que no debería pasar, pero sin embargo en algunos pasa porque lógicamente aparte que toman medicamentos por gusto, otros pasan porque simplemente no tienen el refuerzo no metabólico completo, ¿no? Por diversos motivos o enfermedades concomitantes. Estos se van a dividir en poroquistes y se van a dividir en 4 esporozoitos y ahí comienza la división. Estos rápidamente van a comenzar a infectar las células intestinales y dentro de la célula intestinal, lógicamente, van a comenzar la división, la subdivisión, que es el ciclo de esquizogonia, y van a comenzar a dividirse, ¿no? En forma binaria en el intestino y lógicamente van a eclosionar aquellos tejidos que ya no soportan tanto volumen, porque agarra un volumen muy grande el tejido intestinal, y después de más o menos aproximadamente de 7 a 10 días comienza lo que es la maduración de los gametos. Esta maduración de los gametocitos va a permitir la fecundación, ¿no? Después de un periodo de maduración del gameto masculino, y lógicamente después van a salir y se van a expulsar con las heces. Desaparece la infección parasitaria cuando todos los merozoitos se han transformado en gametocitos, o sea, el ciclo de esquizogonia o la fase asexual, ¿correcto? Eso es una pregunta de examen muy importante. ¿Cuándo desaparece el ciclo de la Isospora belli y ya el paciente
está sano, si se puede decir, cuando desaparece el ciclo de esquizogonía en la fase asexual. Ahí está la representación esquemática de lo que es, cómo es la contaminación de lo que es esto. Miren cómo sale la célula. Las células se contaminan rápidamente, se contaminan, ¿no? Penetran, salen los merozoitos, inmediatamente contaminan a esta célula sana, inmediatamente comienza la reproducción, se forman los merozoitos, llega a agarrar gran volumen las células, eclosionan y compromete a la autoinfección a otras células sanas que están por acá. Cuando se termina este ciclo, comienza ya la formación de los gametocitos, y esta formación de los gametocitos, ¿no?, se produce y finalmente se forma lo que nosotros llamamos ya el ooquiste, ¿no?, que comienzan a salir por las heces y, lógicamente, la contaminación a otra persona. Es la forma representativa del ciclo vital de la isospora B. La isospora, ¿cuál es la epidemiología de estos tipos? Antes de hablar acerca de lo que es la epidemiología, tenemos que decir de que estos ooquistes que se eliminan del Isospora bellis son muy resistentes. Son muy resistentes a los desinfectantes habituales, habituales que, es más, pueden permanecer mucho tiempo en el suelo, son muy resistentes. Por ese motivo son causa de lo que nosotros llamamos la diarrea del viajero, ¿no? Comemos en restaurantes, ¿no?, en las carreteras, donde no hay mucha higiene, ¿no?, lavan los platos en un mismo recipiente de otras personas, sujetos que están contaminados, o la misma persona que está elaborando los alimentos también está contaminado, ¿no?, y finalmente entonces, por ese motivo va a estar distribuido en todo el reino animal, vertebrados e invertebrados. Y lógicamente, siempre en nuestras provincias, ¿no?, que es habitual, no tenemos un control sanitario de los animales domésticos, ¿no?, y selváticos sobre todo, viven pues con las personas, ¿no? Viven internamente. ¿Quién no ha visto cuando va por las carreteras que las gallinitas están en los comedores, ¿no?, en los comedores, en la zona donde se preparan los alimentos? Entonces, por eso es que nos contaminamos fácilmente. Entonces, lógicamente, hay otras infecciones oportunistas en pacientes que son inmunodeprimidos que también va a permitir la diseminación del parásito. Normalmente, en un paciente inmunocompetente, lógicamente se va a quedar en el intestino delgado, pero desgraciadamente en los pacientes que son inmunodeprimidos va a producir más infestación del parásito, va a prevalecer un poquito más en el intestino y lógicamente va a lesionar más los tejidos. Al lesionar más los tejidos, lógicamente se van a contaminar, como se llama fácilmente, con otros tipos de gérmenes que van a estar pues en su interior. Uno de ellos es el citomegalovirus, ¿no? Y lógicamente este citomegalovirus, que también está contaminado el paciente, va a provocar ulceraciones y va a permitir que este parásito se disemine por vía linfática y vascular, dando lo que a nosotros llamamos el cuadro de isosporosa extraintestinal diseminada. Lo podemos encontrar en el hígado, lo podemos encontrar en la tráquea, en el pulmón, en el esputo. Va a depender mucho de los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿no? Entonces, ahora, los reportes estadísticos que estaba revisando justo hoy día en la mañana, como no le prestamos mucha importancia, sabemos que ya el tratamiento de estos pacientes es único, ¿no? Y le agregamos ya de frente, cuando nosotros reportamos pacientes, por ejemplo, por tomar uno, ¿no?, el HIV, por ejemplo, cuando nosotros reportamos, aparte de los retrovirales, le agregan las sulfas, ¿no?, para poder combatir esta enfermedad. Entonces, no hay reportes realmente estadísticos reales que nos permitan ver cuánto es la incidencia. Y si peor aún nos comprometemos de que hacemos es autolimitante, peor aún vamos a tener su registro, ¿no?, de pacientes portadores de isospora y no lo vamos a poder controlar, ¿no? Y sin contar la famosa automedicación de los pacientes. ¿Quién no ha agarrado por una diarrea o una sulfa? Tendríamos que decir, levante la mano, y por miedo nadie lo va a decir. Todo el mundo le dice, ¿tiene diarrea? Tómate una sulfa o una cipro. La cipro no le hace efecto, pero la sulfa sí. ¿Qué es lo que produce a nivel del intestino?
A nivel del intestino va a haber aplanamiento de las alveolos intestinales, lógicamente al haber tanta proliferación de bacterias va a haber una hipertrofia de las criptas con la infiltración, lógicamente, de la lámina propia por eosinófilos. Va a tratar de haber una inmunidad celular, que es la primera que comienza a desarrollarse. Lógicamente, si hacemos una biopsia, que al principio los pacientes fallecidos por HIV se les hacía la biopsia, o se les detectaba, ¿no? Cuando morían, porque en esa época morían gran cantidad de pacientes, le hacían autopsias y lógicamente se descubrió más casos de estos en autopsias, ¿no? Y se encontró que había grandes cantidades de eosinófilos, leucocitos, polimorfos nucleares y células plasmáticas, ¿no? El daño puede producirse también, generalmente superficial, pero pueden producirse también necrosis de la mucosa y submucosa del intestino delgado y también en región fecal y en rectos sigmoides. Esto siempre y cuando la infección sea más generalizada en pacientes que tienen inmunodepresión. Lógicamente, en la Histosporosis belli va a depender mucho, mucho del terreno, mucho de las condiciones inmunológicas que tenga el paciente, ¿no? Cuanto más deprimido sea su condición inmunológica, lógicamente la proliferación de los parásitos va a ser mucho mayor, ¿correcto? El número y virulencia, lógicamente, va a depender del tipo de infestación que tenga. Eso va a depender mucho del nivel socioeconómico que tengan, dónde viven, si tienen sanitario, no tienen sanitario, si viven en la calle, etcétera. Muchos factores de virulencia en cantidad y en número. Lógicamente, si la localización es superficial o profunda, y esto va también con la inmunidad, ¿no? La superficial, la mayor parte de las veces es en los pacientes competentes y en las profundas, más en los inmunodeprimidos. Lo grado y variar en necrosis y hemorragia va a depender también mucho de lo que es las otras infecciones que hay a nivel, ¿no? De los pacientes que ya son portadores de algunas enfermedades crónicas. La lesión puede extenderse también a la región fecal, dependiendo de todos estos factores, ¿no? El paciente con SIDA, la infección es frecuente y grave, causa de mortalidad. El parásito al principio se encontró también en las biopsias rectales, porque realmente a veces no se sabía qué tipo de diarrea eran, ¿no? Y realmente a estos pacientes con HIV los protege mucho lo que es las instituciones, ¿no? Si el paciente no se quiere hacer ningún tipo de estudio de HIV, lógicamente ahora ya está un poquito más difundido, pero hay mucha gente que todavía tiene un poco de temor, ¿no? Saber si es portador o no portador. Entonces, lógicamente, van al gastroenterólogo y el gastroenterólogo, lógicamente, le dice, hágase su estudio para aquí y por allá. No, y tanto que hay problemas porque a veces se piensa que es una colitis ulcerativa por tantas ulceraciones que ha salido en la colonoscopía, que es frecuente, le hacen una biopsia rectal y pues se encuentran a los parásitos que están ahí metidos. ¿Qué síntomas produce? Uy, hay variedad de síntomas. Los más importantes son los que yo les voy a decir ahora, ¿no? Generalmente los síntomas son digestivos, ¿no? Como ustedes ven, el 98%, 98.2% de los casos producen una diarrea, ¿no? Y esta diarrea es un poco característica, generalmente de color café claro o a veces oscuro, pastosos, líquidos también, dependiendo de grado de inmunidad, pero tienen un aspecto importante. Como hay tanto recorrido a nivel intestinal y la diarrea es tan profusa, tienen a veces una diarrea lientérica. ¿Qué es la diarrea lientérica? La diarrea lientérica es cuando nosotros vemos en las disposiciones como si ustedes recién hubieran comido, vamos a encontrar la zanahoria, las verduras, si comieron lentejas, el arroz, etc. O sea, encontramos alimentos en las diarreas. A eso se llama diarrea lientérica por el gran aumento del recorrido intestinal o del metabolismo intestinal, ¿no? Como y voy al baño, es lo típico que se hace. Entonces, imagínense, con tantos metros de intestino, esto va rápido. Y esto, lógicamente, va a depender mucho también de la inmunidad que tenga el paciente. Generalmente, en promedio, de 6 a 10 en pacientes que son como se llama, competentes, y lógicamente más de 10 deposiciones, 20, 30 deposiciones, dependiendo a los inmunocomprometidos. Y en estos inmunocomprometidos no solamente se agrega lo que es la diarrea, ¿no? Lientérico y todo lo demás, sino la esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? La esteatorrea es el contenido de grasa
ustedes van a ver que la deposición sale como si fueran grumos en la superficie. Y si ustedes lo tocan con guantes, se van a dar cuenta que es grasa. A eso se llama esteatorrea, ¿correcto? Y lógicamente todo eso va a provocar pues un síndrome de mala absorción. El paciente va a comenzar a adelgazar, perder peso y todo lo demás. Y lógicamente, si tiene un gran recorrido intestinal, con trastorno digestivo funcional y todo lo demás, lógicamente le va a venir un dolor abdominal, pues un cólico difuso de preferencia a nivel del abdomen superior, ¿no? Y lógicamente esto va a producir, pues si es en el abdomen superior, sensación de náuseas, vómitos, ¿no? Y encima todavía gran recorrido, como digo yo, del intestino, grande cantidad de gases que incluso suena a su estómago, ¿no? Y este es uno de los factores que a veces al paciente le molesta, ¿no? Que es el 70% de los casos tienen cuadro de meteorismo. Se agrega, además, en el 75%, por eso lo decía, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, fiebre eosinofilia, que ahora vamos a ver después. Entonces, característica tipo de la isopsoriasis, ¿no? El síndrome febril, que generalmente frecuenta, no muy altas, 38, 38,5, generalmente 40 grados no se ve. Y esto conlleva pues al paciente no querer comer, le da una anorexia, ¿no? Dice, ¿cómo voy al baño? Entonces no como, pues me da anorexia, me falta apetito. Y lógicamente, como hay un trastorno digestivo funcional, no se puede absorber el fierro, se produce una anemia en el 88% de los casos y una pérdida de peso considerable, ¿no? Y eso en los pacientes inmunodeprimidos, lógicamente, va a permitir el fallecimiento de los pacientes, ¿no? No come si no va al hospital. Generalmente se dice que si estos pacientes son portadores y están con esas diarreas profusas, se pueden perder de 8 kilos a 10 kilos en 4 a 5 días. Miren, imagínense cuánto. Si es delgado, peor todavía. Sigamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es la presencia del ooquiste, pero el ooquiste no se va a presentar inmediatamente presentando las diarreas. Por eso es que también a veces no se hace un subregistro de la parte epidemiológica cuando hacemos los estudios. Generalmente se aparecen al 5.º día de la infección, siendo positivo hasta los 6 meses después de haber desaparecido los síntomas. Entonces, si es un paciente que es inmunocompetente, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Mucha flatulencia, muchos gases. A veces lo confundimos con la giardia, que es el otro que anda caminando con nosotros, ¿no? Entonces, si es que este paciente tiene esa sintomatología, no los confundamos con un trastorno digestivo funcional. Muchos van a gastroenterología y le hacen la colon, le hacen todos los estudios por aquí, nunca encuentran nada, pero sin embargo era un simple parásito, era un moquis. Y como el parasitólogo a veces pues están tan apurados en salud, solamente quieren ver giardia, quieren ver oxuro y quieren ver ascaris, entonces no se dan cuenta de este ooquiste, pero ustedes ahora ya lo tienen presente, ¿no? De repente es un ooquiste, ¿sí? Y pura vela. Si no encontramos, si sospechamos fehacientemente que se trata de una tinción de un parásito de este tipo, porque el paciente sigue con diarrea, ya le di de todo y no me va con esto, entonces le hacen las tinciones basadas en ácido alcohol resistencia, que es el Sil-Nielsen modificado, o el de Quinjo, o por último me hago pues mi método de concentración, centrifugación o flotación, bien hecha pues, porque los parasitólogos a veces con el apuro pues hacemos rapidito y ya está, ¿no? Una de las formas que nos puede decir efectivamente que tenemos posibilidad de estar es los cristales de Charlton-Lane, pero que se encuentran en el 70% de los casos, pero la mayoría de las veces no es patoneumónico de esta enfermedad. Si le tomamos un hemograma, nos damos el trabajito, le vamos a encontrar gran cantidad de leucocitos, leucocitosis con una desviación izquierda, y la eosinofilia, que es en el 15% de los casos, ¿no? Hasta en el 5% de casos también. ¿Ok? La evolución en pacientes inmunocompetentes es autolimitada, ¿no? Y en los inmunodeprimidos la afección se hace crónica y recidivante. Tratamiento de predilección, el trimetoprim más el sulfamethoxazol, y lo agregamos generalmente en los pacientes que ya tienen inmunodepresión. No solamente el SIDA, por si acaso. Hay un montón de enfermedades inmunodeprimidas, como el HTLV1 también, que también ahora está tan de moda, que produce parestesia, ¿no? Paraplegia espástica, ¿no? En pacientes, ¿no? Contaminados, y nunca se sabe cómo se contaminó también, ¿no? Porque aparentemente no son homosexuales, ¿no? Pero va relacionado a estas enfermedades también. Para que tomen el ciclo vital, ¿no? La forma esquemática, aquí tenemos a la isospora. Así es como se eliminan las heces. Esto es una fotografía de las láminas que tenemos en el laboratorio, ¿no? Aquí tenemos forma de huevo,
el microporo que no lo vemos bien porque está con las heces, las fibras que bota las heces, ¿no? Y el citoplasma, que es, ay, perdón, que es el, ¿no? El citoplasma, que es el, ay, ¿dónde está mi mouse? Se me escapó mi mouse, se fue la batería. Bueno, que es el citoplasma granuloso, que no es el que precisamente está dividido, y posteriormente comienza la división. Esta división ya está en forma de esporoblasto. Esto es esporoblasto, entonces ya se ensancha un poquito. El microporo comienza a ensancharse y a abrirse un poquito más, y posteriormente comienza la esporulación y comienza a alargarse, ¿ya no? Como ya no cabe, pues lógicamente se alarga, y ya en esa fase se llama esporoquiste, ¿correcto? Muy bien. La Isopora bovis, que está relacionado con nosotros también, pero que no nos contamina, pero también hay que diferenciarlo, también hay que hacer el estudio. Muy bien, sigamos porque no vamos a atrasar mucho. Muy bien, el Sarcocystis hominis es otro parásito zoococcidio intestinal, ¿no? Hay dos tipos de coccidios de este tipo, que el Sarcocystis, o un grupo que contamina al subepitelio intestinal, ¿no? Que es un grupo, y el otro grupo es el que contamina la musculatura esquelética y cardíaca, ¿correcto? Estas especies que contaminan al subepitelio intestinal, tenemos dos grupos, y dentro de este grupo está el que contamina al ser humano, ¿no? Más frecuentemente, que es el Sarcocystis sui hominis. Y el otro que es el Sarcocystis bovis hominis, que la incidencia es un poquito menor. El Sarcocystis lindemani, que es una infección cuyo hospedador intermediario, como se llama, sucede en el humano. Realmente no se ha descubierto el huésped definitivo. El huésped definitivo realmente es desconocido. Este Sarcocystis lindemani lo hemos encontrado en autopsias de seres humanos, ¿no? En la musculatura esquelética y cardíaca, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que es la fase, pues, asexual, ¿no? No la parte definitiva, ¿no? Entonces, ¿dónde será? Nadie ha hecho estudios, así que lo está como desconocido, ¿correcto? El Sarcocystis intestinal, en este caso el sui hominis, presenta diarrea, es una de las características, produce diarrea en el hombre, por eso lo estudiamos. En cuanto a la biología, su ciclo es un heterogénico porque nosotros lo hemos considerado para el estudio en lo que es el depredador y la presa. En este caso, el depredador es el ser humano, el hombre, que alberga el parásito en su intestino, donde se reproduce sexualmente, originando formas infectantes a la presa. Y lo que es en la presa, que la presa vendrían a ser los cerdos o los vacunos que están relacionados con nosotros, porque nosotros lo comemos, sucede lo que es los huéspedes intermediarios, ¿correcto? Entonces empecemos. En la fase intestinal en el hombre, para ilustrarlos un poco, hay dos fases en la fase intestinal del hombre. Acuérdense, miren, que existen dos ciclos evolutivos. Estamos hablando del depredador y la presa. El hombre, que vendría a ser el depredador, y la presa, que es el cerdo y vacuno. Muy bien, ahí todo queda muy claro. Es ciclo evolutivo heterogénico. Por lo tanto, ya estamos avanzando. Entonces, se considera un coccidio, un coccidio avanzado, ¿no es cierto? Como habíamos hablado. En el hombre, dos etapas, la gamogonia, la esporogonia, que ya saben de qué se trata, y lógicamente nos vamos a contaminar por la carne infectada con Sarcocystis. ¿Quién nos da la carne infectada por Sarcocystis? Pues lógicamente la presa. En este caso el vacuno o el cerdito. Habitualmente el cerdo. Habitualmente porque comemos parrillas, comemos, ¿no?, carne poco cocida, ¿no? Cuando uno va al restaurante no pide medio, te dicen medio o 3/4, ¿no? Rico con la sangrecita medio cocido. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, la carne infectada con coccidios se lo come el hombre y comienza en el hombre la reproducción. Los gametocitos, el cigoto, y lógicamente el cigoto, el ooquiste esporulado, no lógicamente, y el esporoquiste. Este esporoquiste, en los ciclos, en el caso del Sarcocystis hominis, salen estadios más avanzados. La esporulación ocurre dentro del ¿cómo se llama?, del ser humano. Por lo tanto,
la isospora velis sale como ooquiste, y la diferencia con el Sarcocistis hominis es que sale como esporoquiste. Este esporoquiste, que ya es el estado avanzado, pues ya no lo voy a repetir de las multiplicaciones, va a infectar por fecalismo, porque el hombre le gusta irse a las chacras, hacer sus deposiciones, y lógicamente viene el ganado, ¿no? En las invernas, ¿no? Que tenemos informales, y lógicamente come el esporoquiste y se infecta. Entonces, en el ganado se inicia la fase tisular, ganadito, cerdo vacuno, qué sé yo, se inicia la fase tisular y ocurre la primera etapa de la esquizogonia. Lógicamente, esta esquizogonia, existe la endodiogenia, que son las células hijas, y estas células hijas, que es muy importante, comienzan las divisiones y ya aquí le toman pues otro nombre, ya no lo llaman pues merozoitos como lo decíamos en la isospora, eso lo hacen para complicarlo nada más, ¿no? Sino también lo podemos llamar endozoitos o taquizoitos, algo parecido al toxoplasma, ¿no? Entonces, la endodiogenia ya ocurre en el ganado vacuno, pero esto tiene una peculiaridad. Al parecer, el ganadito desarrolla una inmunidad específica en el animal que determina un cambio en la evolución del parásito, iniciándose lo que nosotros llamamos la quistogonia. El ganado se defiende. Entonces, al defenderse por la inmunidad, lógicamente trata de mandarlo a cualquier lugar. No, pero para él fue mejor hacerle una quistogonia. Entonces sale una fase más, ¿correcto? Algo nuevo. Se forma la quistogonia, ¿dónde? En la musculatura esquelética del animal, ¿correcto? Entonces, cuando abrimos la musculatura esquelética del animal, nos vamos a encontrar que hay la presencia de unas tumoraciones quísticas en las que son de forma ovoidea o esferoideas que miden aproximadamente 60 micras. Imagínense ustedes creen que van a lograrlo ver cuando ustedes están comiendo? No, pues, 60 micras nadie lo ve. Pero estos quistes poseen una cápsula que los protege, una cubierta, sembrada de digitaciones externas, que se llama citofanerios, que va a permitir que estas citofanerios se impregnen bien fuerte a la musculatura. Estas van a variar en número, en largo o en grosor. Va a depender mucho de cómo quieran adaptarse, a qué musculatura van a ir. Entonces, pero dentro de la cápsula que tienen, se desprenden tabiques incompletos, ¿no? En la que van a estar dirigidos hacia el centro, que van a significar como un hospedador de estos parásitos, en donde va a ocurrir la multiplicación lenta en su interior. Entonces, esta cápsula que tiene una cubierta, que tiene sembraciones, digitaciones, va a proteger de cualquier factor externo que pueda ocurrir en el animal. Entonces van a producirse lentamente en su interior y ahí lo van a tomar otro nombre. Como está dentro de un quiste, ya no son merozoitos, sino quistozoitos o radizoitos. Todo para confundirnos un poquito más, ¿no? Entonces también es una complicación. Entonces, estos lógicamente van a tener su reproducción dependiendo de la inmunidad. Entonces, estos Sarcocistis hominis, acá está un resumen de lo que más es el ciclo vital, ¿no? Del parásito, el osoesporoquiste, que ahí está su medida, que tiene los 4 esporozoitos maduros, se encuentran en las heces humanas, lógicamente, y tenemos que decir algo importante ahí. Estos ooquistes o esporoquistes no son infectantes para el ser humano, ¿correcto? Pregunta de examen. ¿Los esporoquistes son infectantes para el ser humano? No, no, porque tenemos que comer carne cruda con merozoitos o estaquizoitos, radizoitos, qué sé yo. Entonces, su ciclo generalmente se inicia en el hombre, lógicamente, ¿no? Con la ingesta de los quistes contenidos en carnes contaminadas como merozoitos, se libera del intestino, penetran en los enterocitos, ocurre la fase megatogonia, macrometofecundación, cigoto, esporogonia, esporolito esporulado con su esporoquiste, contamina el suelo, viene el cerdito o el vacunos, y en el vacuno se produce la reproducción asexual y lógicamente ocurre la quistogonia, ¿no es cierto? Con esa quistogonia que ya hemos hablado, en la que va a irse a la musculatura, el hombre se lo come y ahí sucesivamente viene el ciclo vital.
diferente, un poquito más largo. ¿Qué es lo que sucede con la sarcocistosis? Sarcocistosis. Hay una invasión de las células epiteliales, igual que el otro, puede ocurrir una alteración del tejido, una citolisis. Hay una liberación de los mediadores químicos con una inflamación local. Hay una liberación de una toxina que puede determinar inclusive la patogenia y la severidad del cuadro, que es lo que la mayoría de las veces piensa, ¿no? Que en esta fase de liberación de una toxina que no lo han detectado, pero aparentemente sucede, determina la severidad y la duración del cuadro. La sintomatología generalmente va de acuerdo a la ingesta. Comemos la carne cruda o la carne que estamos a las 6 a 24 horas, existe un periodo más o menos de incubación, un silencio que le llamamos nosotros. Este silencio generalmente puede ser de 6 a 24 horas y de pronto comienza la diarrea. Diarrea, vómito, dolor abdominal, meteorismo, fatulencia. Y las febrículas, aquí más bien las febrículas no van tan altas, 37,8, 38 como máximo en algunos de los casos. Entonces, nos llama mucho la atención. Si es un paciente inmunocompetente, lógicamente se va a autolimitar, pero si no, va a haber una gran deshidratación con hipotensión arterial y todo lo demás. En algunos remite, lógicamente, a las 24 horas. Nadie le hizo el estudio, nadie lo investigó, nadie supo que era un esporoquiste. Y, lógicamente, estos pacientes pueden presentarse diarreas por autoinfección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le das tratamiento a este paciente y de pronto a las 3 semanas, doctora, me volvió la diarrea. Usted me dio el tratamiento, me dio la diarrea, claro, pero le dieron otra cosa, sí, pero fue así, ¿no? Lo que pasa es que su organismo mismo entonces no cometan el error de dar tratamiento por dar, ¿correcto? Porque no era el tratamiento de elección. Diagnóstico con antecedente ingesta de cerdo horas antes, leucocitosis, linfopenia, a diferencia del otro, hay linfopenia acá y eosinofilia también, pero hay linfopenia. El examen coprológico es poroquiste, acuérdense, a partir de la segunda semana, nunca es en la primera semana. Hay que esperar el metabolismo, el ciclo vital, acuérdense, el ciclo vital es importante. Si ustedes no saben del ciclo vital, están fritos, como digo yo. Existe otros factores pues, que también nos pueden hacer el diagnóstico, pero ¿quién hace pues, antígeno homólogo para un parásito? Solamente si haces el estudio. Entonces el tratamiento, la mayoría de las veces, son sintomáticos, hidratación, antiespasmódicos, y bueno, si tiene HIV o otras enfermedades inmunodeprimidas que le va a deprimir al ser humano, lógicamente una sulfa, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos los sarcocistisomes, mucho más pequeñito, que también lo tenemos en lámina. Esa es una fotografía de la lámina que un alumno lo tomó cuando hicimos las prácticas. Ahora nos pasamos a criptosporidia. La criptosporidiasis, ese es un parásito que es una zoonosis producida por, lógicamente, protozoa apicomplexa, que como vamos a ir avanzando es un poco más complicado el ciclo. Ahí vienen las cosas. Pero este parásito es mucho más antiguo. De repente son parásitos recontra antiguos que no le prestamos importancia, pero le hicieron más estudios. Fueron descritos por primera vez en 1907 por Tyser, ¿no? Y los portadores más frecuentes fueron los peces, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, por lo tanto, no lo estudiábamos como contaminante al hombre. Lo estudiaban los veterinarios, ¿no? Los veterinarios de la peste. Entonces, son clases especiales para los veterinarios, los anfibios. Actualmente se describen 20 especies diferentes según su huésped animal, o sea, para ellos es muy relevante. Para nosotros también, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, porque el Cryptosporidium parvum es que le infecta el intestino y el aparato respiratorio del hombre y del ganado bovino. Entonces, para nosotros tiene mucha relevancia, ¿correcto? Y no solamente al ganado bovino, sino también a los ratoncitos. Estos ratoncitos también se infectan, esos que viven en nuestra casa. Entonces, también nos pueden infectar. El Cryptosporidium, de las dos especies principales, sobre todo porque estamos en contacto directo. Casi el ganado bovino no está en contacto directo con nosotros, pero en las afueras sí, cuando estamos en control sanitario. Entonces, estudiamos el Cryptosporidium muris acá y Cryptosporidium parvum, ¿correcto? Un poquito de taxonomía. Uy, complicada. Filos apicomplexa, esporozoacida, la misma o lo mismo, excepto que pertenecen a la Cryptosporidiae género Cryptosporidium y la especie que no más relevante para nosotros el parvum y el muris, ¿correcto? La clase 2 conocida, que es el Cryptosporidium parvum,
que lo estudió Tyson en 1912, que es un ooquiste que mide de 5.3 a 6.5 milimicras y se localiza en el intestino delgado en humanos y terneros. Y el Muris, que fue el primero en ser estudiado, porque como les digo, era de la veterinaria, los estudiantes de veterinaria y veterinarios que estudian más esto son los quistes que miden de 6.5 a 7.9, son más grandecitos. Se encuentran en glándulas gástricas de los ratones, ¿no? El ciclo vital, ahí viene el tema. El ciclo vital de estos parásitos no es que sea más complicado, pero es un poquito, tiene alteraciones asexuales y sexuales que ocurren en el mismo huésped. Por lo tanto, se considera un parásito monoceno. Todas las fases evolutivas se desarrollan en el borde cirrótico del epitelio intestinal. Los trofozoitos y los esquizontes de 2 a 5 milímetros de diámetro están fijados a la membrana de la célula huésped. Por lo tanto, la fase de proliferación ocurre inmediatamente por debajo de la membrana celular, ¿no? En el interior del borde del epitelio, pero nunca en el interior de la célula. ¿Correcto? Aunque normalmente el ciclo biológico tiene lugar a nivel del gastrointestinal, también se ha descrito en otros lugares, ¿no? También en el epitelio traqueal, sobre todo cuando estos pacientes, lógicamente, a veces son portadores de todo, Cryptosporidium, Isospora, Sarcocistis, qué sé yo, tantos parásitos, y también los virales, ¿no? En este caso, pues, el citomegalovirus, que es el que más se ha estudiado, ¿no? El ciclo en este caso es monocénico, ¿no es cierto? Entonces, el examen directo. Y existen fase esquizogónica y fase esporogónica, ¿no? La fase esquizogónica, que es la reproducción asexual, y la fase esporogónica, que es la reproducción sexual. Ahorita les explico esto. Ya, muy bien. Muy bien. Aquí tiene la característica que es un poquito redondeada, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Es un ooquiste de pared gruesa. Eso lo tienen que tener en mente. Son ooquistes de pared gruesa, porque tienen doble cubierta, porque están bien protegidos, porque van a vivir en el intestino. Entonces yo me voy a comer un ooquiste de pared gruesa. Estos se van a localizar en el intestino, lógicamente, y en el intestino más o menos miden de 5.3 a 6.5 micras. Aquí se produce en el intestino la esquistación. Se liberan estos esporozoitos que estamos viendo acá, y estos esporozoitos lógicamente van a ser estimulados por la bilis y la tráquea, por la tripsina, que van a liberarlo estimulados por una temperatura aproximadamente de 37 grados, y estos lógicamente van a permitir la liberación de los trofozoitos. Acá está representado un trofozoitos. Estos trofozoitos van agarrando un tamaño de 2 a 5 milimicras, que se van a fijar, lógicamente, salen en las microvillosidades intestinales, ¿no? Y estos trofozoitos, lógicamente, van a originar, lógicamente acá, van a pasar y van a ocasionar y van a fijarse y van a formar lo que nosotros van a llamar, con respecto a su reproducción, un esquizonte joven. No sé si se acordaron ustedes de Plasmodium, pero en el Plasmodium agarrábamos y nosotros hablábamos de esquizontes jóvenes, ¿se acuerdan? Que es la multiplicación, lógicamente, de formas esféricas de aproximadamente 4 o 5 milimicras, y esta va a ocurrir una fisión binaria. Cuando ya tienen aproximadamente una división asexual que contiene 8 merozoitos aproximadamente, ya toman el nombre aquí, ya como merontes tipo 1. Miren cómo lo quieren complicar la cosa. Estos merontes tipo 1, lógicamente, son bien bravos. ¿Por qué? Porque estos merontes que tienen 8 merozoitos, generalmente estamos hablando de 1, ¿ah? Son muchos. 8 merozoitos en su interior, por división asexual que han hecho en su interior, entonces lógicamente van algunos de ellos se van a liberar, van a agarrar alguna maduración por ahí, por alguna célula, qué sé yo, van a madurar rápidamente y van el microgameto, sobre todo el microgameto que agarra maduración, va a formarse un microgameto y el microgametocito se va a convertir en un microgameto, que es el gameto masculino, y va a unirse al macrogameto, que es el gameto femenino, y lógicamente va a evolucionar en 2 fases. Uno que puede formarse dentro del mismo huésped,
un ooquiste de pared delgada, ahí es importante, que va a producir lógicamente la autoinfestación en el paciente. Pero otros, por el poder inmunológico que puedan tener, van a liberarse y van a formar y van a protegerse con una membrana gruesa y finalmente van a formar lo que nosotros llamamos ooquistes de pared gruesa y se van a liberar por las heces. Al liberarse por las heces va a permitir la contaminación de otro paciente cuando hay fecalismo, ¿correcto? Pero nos quedamos por acá. Acá nos hemos quedado en el meronte tipo 1, este meronte que le decíamos que se formó micro y macrogameto, en la que formó un ooquiste pared delgada que produjo la autoinfestación, y otros que salen al exterior, ¿no? Este es de los merontes tipo 1. Hay algunos, ¿no?, que se van a liberar acá, van a seguir infectando a otras células del mismo, ¿no?, del mismo intestino, ¿no? Van a formar el famoso meronte tipo 2, ¿no?, con mayor maduración. Es un esquizonte de segunda generación o esquizonte que a veces le llamamos esquizonte maduro, mal dicho, lógicamente, pero algunos dicen, ¿no?, que cada merozoito forma un esquizonte de segunda generación con sus 4 merozoitos. Y estos 4 merozoitos van a dar la oportunidad de formar ya la fase, esta fase de esporogonia o reproducción sexual. Y aquí está. Lógicamente, el macro y el microgameto se van a juntar. Acuérdense siempre que el microgameto, que es el sexo masculino, siempre va a agarrar maduración, ¿no? Son los más débiles, ¿no? Son los más débiles, sin hacer otros comentarios, son los más débiles, ¿no? Y lógicamente se unen, lógicamente hacen el otro ciclo, ¿no? Van a formar unos ooquistes también de pared delgada que van a producir la autoinfestación, o van a salir los ooquistes de pared gruesa que lógicamente van a salir con las heces y van a infectarse. Este es un ciclo vital muy importante que quiero que lo revisen bonito, espero que lo hayan entendido. Solamente un pequeño repaso, nada más. Ooquistes de pared gruesa, sale lo que nosotros llamamos el trofoso esporozoito. Este esporozoito infecta acá. Se forma este trofozoito, ¿no?, con multiplicación, y lógicamente esto se forman los merontes tipo 1, que hace la autoinfección, ¿no?, con micro y macrogameto, y finalmente puede dar algunos de pared delgada, otro de pared gruesa, pared delgada, la autoinfección, y la de pared gruesa que salen al exterior. El otro que puede ocurrir, que es los merontes tipo 2, ¿no?, que le llamamos nosotros esquizontes de segunda generación, en la que van a madurar los microgametos, ¿no?, a su sexualidad, lógicamente macro y microgameto, y también pueden formar los de pared delgada, que van a hacer la autoinfección, y los de pared gruesa, que finalmente salen con las heces para la infección. Donde se localizan en el borde cirroto del intestino delgado, y se ha identificado también en el esófago, lógicamente, por eso que yo les hablo, que les comento que acerca de infecciones agregadas, como por ejemplo la ciclospora y esto. Este tipo de parásito es una distribución universal, ¿no? Tiene una prevalencia bastante importante en países desarrollados, subdesarrollados y todo lo demás. El reservorio de esta infección es amplia realmente. Está constituido no solamente en animales, sino en el hombre, ¿no? Y la prevalencia realmente es alta. Tanto así que el hombre a veces se ha convertido como portador. ¿Y quiénes son los portadores? Generalmente, en mayor parte y con frecuencia de los casos, los niños. Se encuentra en niños menores de 5 años y de prevalencia en menores de 2. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también los inmunodeprimidos, si no reciben tratamiento, están considerados como infecciones oportunistas, ¿no? Casi el 28% de estos pacientes que son portadores, el 28% son asintomáticos. Entonces, si son asintomáticos, entonces imagínense, y encima considerando que son muy resistentes a los infectantes comunes, ¿no?, a los iodóforos, al hipoclorito de sodio, que utilizamos tanto ahora, al cloruro de benzono y todo lo demás, imagínense ustedes, y también pues toleran mucho el frío en el frigider, ¿no? Imagínense a 4 grados, ¿no? Entonces, y prevalecen sobre todo en varios meses, ¿no?, tanto de verano y de invierno, imagínense la infección cómo sería, ¿no?
Es más, solamente los mata, como dice, los ciclos de congelación y descongelación, ¿no? En temperaturas a 65 grados centígrados, generalmente por 30 minutos. Imagínense qué factores de riesgos hay, ¿no? Y prevalece pues en el frigidera a 4 grados, cuando son solamente en la congeladora ya no, porque en la congeladora como está a 23 grados, a 20 grados, entonces ahí sí se puede morir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso no permite la esquistación. Entonces, lógicamente, comienza el problema cuando comienza la esquistación, salen los trofosoditos y la liberación y la contaminación. Entonces, como les decía, se localizan a nivel cirroto del intestino delgado, también se encuentran en el recto, tejido biliar y pulmones. Produce un infiltrado mononuclear en la lámina propia, incremento de las criptas, atrofia de las vellosidades, la enfermedad es autocontrolada, también inmunocompetente, en el SIDA prevalece por muchos meses, se han descrito en niños, diarrea de tipo secretoria de 3 litros, en inmunodeprimidos mucho más, 5 o 6 litros diarios, que produce la descompensación, shock y muerte de los pacientes. Se transmite. ¿Cómo se transmite? 3 factores de transmisión: la transmisión zoonótica, la transmisión de persona a persona, la transmisión de contaminación hídrica, telúrica y alimentaria. Esta transmisión zoonótica de animales zoonóticos infectados es la primera descrita. Por lo tanto, tenemos que tener cuidados en el transmisor, en este caso los animalitos que nos contaminan. La transmisión de persona a persona generalmente son de personas intrahospitalarias, abortos epidémicos familiares, guarderías infantiles, y la contaminación hídrica, la ingesta de agua, alimentos contaminados, y también como encuentran a nivel pulmonar, dice que por inhalación. Se ha encontrado en peces, serpientes, aves, ¿no? Infecciones respiratorias, entonces también en mamíferos, roedores. En el hombre corresponde a la 4ª y 5ª causa de la diarrea aguda. O sea, imagínense cuánta prevalencia tienen niños en primer lugar en etiología. Se ha catalogado como la diarrea del viajero. Población inmunológicamente normal, generalmente en países desarrollados, que hay un poquito más de control, es 0,5 a 3%, pero en países subdesarrollados como el nuestro, pues imagínense, 5 a 10%. Y en pacientes inmunocomprometidos, es bien alto. En Estados Unidos, desarrollados, 3,6%, pero en Haití, 46%, y nosotros estamos bordeando por ahí también. Esta sintomatología, lógicamente, después de una ecuación aproximadamente de 5 a 21 días, no se sabe en qué momento aparece, va a depender de la inmunidad, el mecanismo exacto no se conoce, en qué momento puede aparecer, incluso la diarrea es desconocido, y además en qué momento se localiza a nivel de las microbiosidades intestinales o en la cripta del intestino, va a depender mucho de eso. Entonces, lógicamente, va a depender también de la sintomatología, pero generalmente son 3 días y esto aparece con anorexia, náusea, vómitos en el 60% de los casos. La fiebre de 38,5, 38,5, no más en el 50% de los casos, muchas veces no hay. La diarrea es profusa de 13 a 12 cámaras, considerando, dependiendo de la inmunidad, dolor abdominal, baja de peso, y en niños hay deshidratación. Catalogar que también lo que es la sintomatología va a depender mucho de los pacientes. Hablar de esto es bastante, así que lo voy a cortar un poco por el tiempo. El inmunocomprometido, lógicamente, la severidad es muy alta, más severos, compromiso de estado general, baja de peso, diarrea profusa, 24 cámaras por día, imagínate. Si tienes un volumen no más de 300, ¿cuántas deposiciones, cuánto líquido electrolito se pierde? Dolor abdominal es causa de muerte. El compromiso no solamente puede ser intestinal, sino respiratorio. También las vías biliares, porque puede producir la gran cantidad de parásitos, colangitis, o sea, una continuación de las vías biliares, y lógicamente infección de las vías biliares, podemos confundirlo con otro tipo de enfermedades que son los cálculos, qué sé yo, o una colecistitis aguda con colangitis, y lógicamente pacientes inmunocomprometidos, y también la pancreatitis, porque también por ahí está el conducto pancreático y hay contaminación porque lógicamente puede haber infecciones extraintestinales. Entonces, hablar de la sintomatología es muy amplio, ¿no? Sí, bueno, eso es en el resumen de la sintomatología, y lógicamente el directo, el UGOL, la concentración, coloración de Nielsen también, la tinción de Quinjo y la microscopía, la inmunofluorescencia también nos ayuda, sobre todo con la detección de los anticuerpos mononucleares antimembrana del ooquiste. Sobre todo si estamos haciendo un estudio que no podemos determinar al parásito por las diarreas tan confusas, no podemos determinar, y también podemos determinar anticuerpos de tipo IgG o IgM con inmunofluorescencia y ELISA, para sobre todo cuadros de investigación. Ahí están todos los tratamientos que podemos darle, y
vemos, ¿no? ...12 y 12. Ahí están el ciclo vital que podemos, el Cryptosporidium parvum. Eso sin coloración se ve, ¿no? Bien tenue esta máquina, pero esto es microscopía electrónica, está, ¿no? El oquiste de pared gruesa, mire cómo está lleno de sus trofozoitos, ¿no? Que van a ser liberados al intestino para infectar las células. Cryptosporidium parvum, ya con coloración de Cecil-Nielsen, que así lo vamos a ver en el laboratorio. Ya en roseta se juntan, mire, como si fueran colonizando el intestino, ¿no? Y se ve bonito como si fueran, pues, un rosario, ¿no? Muy bien. Y el último, no por cierto, el no menos importante, la Cyclospora cayetanensis. Tiene una gran relevancia para nosotros porque nosotros hicimos los estudios, en el Perú se hizo los estudios, ¿no? Ya existía la Cyclospora cayetanensis, no es que no existía, sino que estas son parásitos emergentes. Fue observado en el año 1980, se hizo los estudios. Se reportó como patógeno humano recién en el año 1986, de distribución mundial, no es que solamente existe en el Perú, en África, Sudáfrica, generalmente en países subdesarrollados. En regiones endémicas, el 20% es sintomático. En las zonas no endémicas, el 100% produce síntomas. Es considerada causa de diarrea de viajero, la fuente de contagio, el agua contaminada, el pico estacional, primavera y verano, por el agua. En zona endémica, los barrios marginales, sobre todo, se detectaron, se hicieron los estudios en Lima. La mayoría se presentaban ooquistes y algunos eran asintomáticos. En 1993, in vitro se logró la esporulación y excitación, el motivo por el cual se consideró un coccidio. Estos ooquistes son esféricos, de 8 a 10 milimicras, que contienen 2 esporoquistes, que son con 2 esporozoitos, a diferencia del esporoquiste tanto de la Isospora belli como el Sarcocistis hominis, que han permitido, lógicamente, la inclusión de la subclase coccidia. Estos autores, Ortega y colaboradores, propusieron pues el nombre de Cyclospora cayetanensis en honor a la universidad que hizo el estudio, pues ellos fueron los investigadores, hicieron el estudio a nivel en los cerros de San Luis, ¿no? En los cerros de San Luis, en los cerros marginales de nuestra Lima, y encontraron pues que había gran cantidad de que eran portadores, ¿no? Que tenían diarrea, pero ellos lo consideraban como algo normal, ¿no? Porque comían pues en lugares que no. Produce también inflamación aguda y crónica del intestino delgado por inhalación de la superficie epitelial, atrofia de las velocidades y hiperplasia de las criptas, que ya la hemos visto, casi la misma característica de las otras. Produce también malestar general, febrículas muy poca, 37,5, menos que las anteriores, gran cantidad de gases, igual que las otras diarreas acuosas, fatiga, anorexia, vómitos, mialgia, pérdida de peso. Y el cuadro puede remitir de 2 a 6 semanas, que es habitual eso. Bueno, el inmunocomprometido, lógicamente más prolongado, y lógicamente las recaídas son más. Las clases clínicas incluyen diarrea prolongada de verano en pacientes que vienen en áreas tropicales. El diagnóstico de la ciclospora es por medio de la microscopía de muestra en S, presencia de ooquistes. Acuérdense que los ooquistes, que son los esporoblastos con 2 esporozoitos, no con 4, sino 2 esporozoitos, también se puede hacer las tinciones de ácido alcohol resistentes y muestran autofluorescencia también en azul bajo la luz ultravioleta. El tratamiento igual, como todas, la sulfa, por eso es que le digo que no consideraban esto porque no iba con los antiparasitarios normales, porque estábamos bien. Acá el otro tiene redonditos, bien bonitos, chiquitos, guapachosos, las ciclosporas. Nos sentimos orgullosos porque hicimos el trabajo, o sea, le hicieron el trabajo los de Cayetano Heredia, ¿no? Del Perú, nos identificamos con ellos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, señorita delegada. Y si no, empezaremos nuestra práctica y disculpe que me haya pasado de la hora. Señorita delegada. Sí, chicos, si pueden activar su micrófono. Doctora, por favor, no se vaya a olvidar de descargar la lista de asistentes. Eso sí me he olvidado. Así que ahorita mismo lo voy a descargar.
Sí. Un momentito, por favor, no se vayan. No sé, me había olvidado de descargar. Descargar asistencia. Listo. Muy bien, chicos. En aras del tiempo, nos vamos a la práctica. Entonces, muchas gracias. Me avisa, por favor, cuándo es mi próxima teoría, señorita. Me lo manda por WhatsApp para también ya programarme